Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Este tema que les voy a dar es introducción al uso de los cannabinoides ya en la clínica y hablarles de algunas de las guías que se han ido adoptando en los países a nivel internacional para el manejo de nuestros pacientes. ¿Qué es lo que voy a revisar con ustedes? Vamos a revisar estos dos objetivos en particular. Voy a hablarles del tema de cannabinoides como tal, sus aplicaciones y otros elementos que se encuentran en la planta, que son los terpenos y los flavonoides, que pocas veces cuando hablamos de medicina cannabinoide se habla de ellos, pero sin lugar a dudas son elementos fundamentales de la terapia para nuestros pacientes. ¿Qué son los cannabinoides? Los cannabinoides son todas aquellas sustancias químicas, independientemente de su origen o estructura, que se enlazan con los receptores cannabinoides de nuestro cuerpo y que tienen efectos similares a los producidos por la planta de cannabis. ¿Por qué les digo esto? Porque como vamos a ver más adelante, la clasificación de cannabinoides es variada, no solamente lo que se extrae de la planta del cannabis. Es un grupo de sustancias muy amplio y diverso que puede clasificarse de varias formas y la más útil a nivel de la comprensión de la diversidad en los cannabinoides se basa en su origen. En este slide lo que ustedes pueden observar son los tres tipos de cannabinoides que tenemos. Los endocannabinoides, que ya lo vieron un poquito las clases pasadas, que tienen que ver con aquellas sustancias endógenas, es decir, que nuestro cuerpo es capaz de producir y que interactúan con el sistema endocannabinoide. Por ejemplo, y algunos de ellos son la anandamida, algunos de ellos son, lo mencionó también el doctor Luis David, y sustancias que pueden ser lípidos como el omega 3S, el omega DS. Fitocannabinoides, que son derivados de plantas o derivados de la planta de cannabis, que vamos a tener ahí los distintos tipos de cannabinoides que hoy se conocen, que cada día se descubren más y más en esta división farmacológica que hoy conocemos como aquellos cannabinoides psicoactivos y los cannabinoides no psicoactivos. Y por último, sin lugar a dudas, la industria química, la industria farmacéutica, también se ha dado a la tarea de tener cannabinoides sintéticos y de estos cannabinoides sintéticos hoy día hay algunos registrados en los países para manejar pacientes, por ejemplo, en el tema de las náuseas o pacientes epilépticos de difícil control. Estos productos son productos farmacéuticos donde se sintetiza de forma química y de forma externa un cannabinoide, en este caso, por ejemplo, llamado marinol, que es producto con THC, o hay algunos otros derivados de CBD que también se utilizan en epilepsia. Todos estos tres van a interactuar con los receptores de nuestro sistema endocannabinoide, que van a estar tanto en sistema nervioso central como en otros tejidos, principalmente el tejido inmunológico. Los dos principales, aunque ya platicaron algunos de los maestros con ustedes, son CB1 y CB2, sin embargo, repito, no son los únicos y el descubrimiento de estos receptores cada día también va en incremento. Este sistema endocannabinoide está involucrado en regular una variedad de procesos fisiológicos, incluyendo el apetito, el dolor, la sensación de placer, el sistema inmune y la defensa, el humor y la memoria. Por lo tanto, la aplicación clínica que nosotros vemos de los cannabinoides es variada. No quiere decir que es un medicamento o un producto que sirve para todo, ya que estas panaceas muchas veces nos confunden y nos hacen incluso descalificar este tipo de elementos terapéuticos para nuestros pacientes. Hablando de los endocannabinoides, les decía que somos capaces de sintetizar en nuestro organismo sustancias que imitan los efectos de los opiáceos como la morfina, a los que llamamos endorfinas, y tal cual como existe en el caso de las endorfinas, también somos capaces de sintetizar sustancias que imitan en el cerebro el efecto de los cannabinoides y a eso le llamamos endocannabinoides. El más importante de ellos es la anandamida. Aquí están 4 puntos básicos de estas sustancias endógenas
que producimos cuando estamos, por ejemplo, embarazadas, cuando estamos lactando, cuando estamos corriendo un maratón, cuando estamos haciendo algo que nos gusta, cuando estamos disfrutando las cosas, cuando estamos en éxtasis por algo. Estos son las sustancias que provocan a nivel central, que provocan a nivel del sistema nervioso que nos sintamos eufóricos o tranquilos o pacíficos o pues lo que nosotros conocemos como pachecos, pero de forma endógena. Se producen en casi todos los organismos del reino animal, por eso la aplicación también en medicina veterinaria. Estos ligandos endógenos naturales son producidos por organismos, repito, humanos y animales que se van a enlazar con los receptores cannabinoides que están en todo el cuerpo. Los endocannabinoides y los receptores conforman este sistema endocannabinoide que implica una amplia variedad de procesos fisiológicos. Los dos endocannabinoides principales que se han descubierto son la anandamida, también se le llama N-aráquido-noiletolamida, son nombres muy largos, y también la 2-AG o 2-araquidonilglicerol, ¿de acuerdo? Este sistema complejo, muy poco conocido, pero que afortunadamente en la última década ha dado una producción científica sine qua non, que es el sistema endocannabinoide, se compone básicamente de unas moléculas activas, o esto que ya platiqué con ustedes, que se llama endocannabinoides, que pueden ser sintetizados por muchas células de nuestro organismo, linfocitos, macrófagos, células de nuestro sistema inmune y algunas otras que se han ido descubriendo. Esto interactúa a través de una serie de receptores específicos o receptores llamados cannabinoides que se encuentran ampliamente distribuidos en las células de diferentes tejidos. En 1992 es el profesor Meshulam y todo su equipo en Israel que descubren el primer cannabinoide endógeno producido por el propio organismo. Lo identifican en estructuras cerebrales y también anandamida, para que ustedes vean la connotación tan bonita. La anandamida en sánscrito quiere decir felicidad suprema. Así es como se le da el nombre a este hermoso endocannabinoide que nos hace sentir felices, que nos hace sentir plenos en algunos momentos de nuestra vida. Posteriormente se han ido descubriendo más endocannabinoides, se descubre el 2-AG y seguirán la noladina, la biodanina, etc. El sistema endocannabinoide va a tener entonces tres partes: los ligandos, ¿sí?, las enzimas metabólicas y los receptores endógenos que están organizados en todo el cuerpo, y la estructura de relacionamiento entre estas tres partes es lo que conforma un sistema endocannabinoide que puede ser sano o puede lamentablemente también fallar. De aquí que lo que les han repetido los profesores sobre este sistema y la individuación o el punto de vista que se tiene sobre la respuesta endocannabinoide dependiendo de cada uno de nuestros pacientes es tan variada. No va a ser lo mismo un niño, un recién nacido, y ese sistema endocannabinoide apenas en desarrollo, como un paciente anciano con un sistema endocannabinoide probablemente pues con una serie ya de defectos o de daños debido a, pues como sabemos, como seres humanos somos, ahora sí que nos encanta hacernos daño, nos encanta estar jugándole con nuestro cuerpo. Y pues bueno, depende de muchos factores y de esta interacción entre ligandos, enzimas y receptores. Vuelvo a repetir, y es importante que este grupo de personas en el curso lo memorice, porque finalmente es la base de poder realizar medicina cannabinoide y del entendimiento de la medicina cannabinoide. Tenemos dos receptores: el receptor CB1, que es el receptor de mayor concentración a nivel del sistema nervioso central. Ustedes alcanzan a ver ahí en la gráfica que les pongo un cuerpo donde está pintado de azul prácticamente todo el cerebro, la médula espinal y algunos otros elementos, algunos otros órganos o tejidos, pero la mayor concentración, el mayor porcentaje de esa
parte azul, es decir, donde se encuentran los receptores, es en el cerebro, ¿ok? Hay una baja concentración en el centro respiratorio del tallo cerebral, a diferencia de lo que observamos hoy día con los opioides, ¿sí? En el caso de los opioides, la cantidad de receptores que se encuentran en tallo cerebral es tanta que por eso vemos hoy día en Estados Unidos e incluso en nuestro país decesos de pacientes que toman sobredosificaciones con tal de quitarse un dolor y que lamentablemente esto satura el tallo cerebral provocando un paro cardiorrespiratorio. Esto de tener muy pocos receptores en ese nivel CB1 también conlleva a la baja letalidad de altas dosis de cannabinoides, es decir, no se conoce hoy día un grado de toxicidad, ¿no?, que lleve a mortalidad o que lleve a la muerte a un paciente que consume cannabis, ¿sí? Lo que lo hace una molécula o una sustancia o sustancias muy seguras y bastante bien toleradas en la mayor parte de nuestros pacientes. Y probablemente la explicación de la baja mortalidad y la poca toxicidad es esta que les estoy diciendo. CB2, a diferencia del CB1, se va a encontrar en el sistema inmune y en el sistema hematopoyético, lo cual le da un efecto antiinflamatorio o de regulación inmune importantísimo a los cannabinoides. Las funciones del sistema endocannabinoide no quiero ser muy repetitiva porque ya lo han dicho varios profesores en este curso, pero yo les diría que la función principal del sistema endocannabinoide es equilibrar todo el organismo, y equilibrar un ser humano que muchas veces no le gusta estar equilibrado, pues es complicado, y eso hace que haya rupturas, que haya cambios, que haya modificaciones, modulaciones a la alta o a la baja de este sistema, lo cual nos puede llegar a ocasionar síntomas o ocasionar, al contrario, alivio de los síntomas. Hablando de los cannabinoides sintéticos, pues estos fueron creados en un laboratorio específicamente para ser usados en pacientes a dosificaciones digamos bajo una estructura absolutamente farmacéutica. Las políticas prohibicionistas impedían en gran medida, sobre todo en países como el nuestro, que se pudiera tener esta opción. Y también es cierto que al ser sustancias sintéticas, la seguridad y la tolerabilidad de estos productos pues bajaba mucho en comparación con los fitocannabinoides que hoy conocemos derivados de la planta de cannabis. En 1980 es el químico estadounidense John William Hoffman quien diseña y crea por primera vez un cannabinoide sintético en un laboratorio. Su objetivo principal era crear sustancias que no causaran adicción, pero que pudieran aliviar el dolor, las convulsiones, la inflamación y algunos efectos conocidos de los cannabinoides encontrados en esta planta medicinal. Aunque los cannabinoides sintéticos no son nuevos, el boom de la producción en el mercado ilegal, porque si bien lo hace una farmacéutica, pues toda esta industria química también se puede manufacturar en el mercado negro. Y tristemente, pues fue en el siglo XXI la forma frecuente de utilizar este tipo de sintéticos, o como ellos le llamaban, marihuana sintética, que ocasionó una serie de efectos deleterios y lamentablemente toxicidades en la población. Los laboratorios clandestinos comenzaron a producirlos y a vender mezclas para fumar, para hacer una serie pues de consumo ilícito y aparentemente recreativo, irresponsable, como diría el doctor Luis David, y pues esto comenzó a provocar efectos de adicciones muy muy importantes. Algunos de los nombres con los que se conocían o incluso se conocen porque siguen en existencia en el mercado negro son Spike Gold, K2, Chronic o Yucatan Fire, ¿no? Los cannabinoides sintéticos actualmente existen, como les decía, algunos han sido aprobados por la FDA, quien se encarga de evaluar la eficacia y seguridad de estos medicamentos, y los cuales pues han obtenido para algunos pacientes o muchos pacientes resultados favorables. Un par de estos medicamentos son, como les decía, el Marinol, que es el Dronabinol, y el otro es el Sesamet, del cual el ingrediente activo es la nabilona.
Ambos tienen efectos similares a los del THC natural de la planta del cannabis y son los más utilizados para tratar malestares asociados a la quimioterapia de pacientes con cáncer, en pacientes con VIH, ya que estimulan también el apetito y sirven como antieméticos o antinauseosos para este tipo de pacientes. Y bueno, realmente lo que creo que a mí me gusta más hablar y que disfruto más y que además lo he visto en la clínica con mis pacientes son el uso y dosificación o aplicación de los fitocannabinoides, flavonoides y terpenos. Entonces, para hablar de todos estos, pues hay que entender este esquema. ¿Qué es lo que hay en la planta del cannabis? Y hablando de la planta del cannabis, pues vamos a entender por qué es tan importante hoy día generar semillas que tengan diferentes cepas y que cada una de esas cepas nos dé un contenido de más o menos THC, CBD u otros cannabinoides. Es decir, hay un espectro de cannabinoides dependiendo de cada semilla y hay un espectro de las otras sustancias que son las no cannabinoides o terpenos y flavonoides. A partir de ahí, entonces, a partir de esa semilla y de esa planta que se cultive, vamos a obtener diferentes grados de o cantidades de cannabinoides, terpenos y flavonoides, y la aplicación clínica que vayamos a tener, como también ya lo han escuchado en otras clases, va a tener mucho que ver con el tipo de paciente, la indicación y la gravedad que estemos nosotros enfrentando como médicos. Los compuestos puros aislados de la cannabis o del cannabis son más de 500 hoy día y conforme avanza la investigación se sabe que hay más. La división más sencilla para entender la planta del cannabis es dividirla en dos: los fitocannabinoides, donde se han identificado más de 120 componentes, y los no cannabinoides, donde tenemos ahí agrupados los terpenos y flavonoides. Dentro de los fitocannabinoides, sí, también es cierto que tenemos dos ramas, aunque aquí aparecen tres y ahorita les voy a explicar por qué, pero la clasificación más sencilla de los fitocannabinoides es dividirla en aquellos que son psicoactivos, es decir, aquellos que causan un efecto euforizante o lo que nosotros conocemos como high, y que incluso puede tener un efecto sedante muy importante, y aquellos que son psicoactivos pero no euforizantes, o también les podemos llamar no psicoactivos, para una clasificación más sencilla. Y a determinar por qué, porque tenemos más de 60 compuestos que están ahí, que todavía están en investigación y que no conocemos a ciencia cierta cuál es el efecto que se tiene en el sistema endocannabinoide. A todo este efecto completo de la planta, sin aislar cada uno de ellos, sin aislar terpenos, flavonoides, THC y otros cannabinoides no psicoactivos como el CBD, se le conoce como efecto entourage o efecto séquito. Quiere decir que el paciente obtiene beneficio de absolutamente todos estos 500 y más compuestos químicos que contiene la planta del cannabis. A diferencia de la otra forma de manejar medicina cannabinoide, que es mediante aislados específicos de cada uno de estos compuestos, que también lo vamos a platicar más adelante. Ya platicamos bien de este sistema endocannabinoide. Ahora quiero platicarles un poquito de las especificidades a nivel de la parte clínica de cada uno de estos cannabinoides. El THC es uno de los principales compuestos psicoactivos de la planta. Es responsable de los efectos farmacológicos, incluyendo la analgesia, la actividad antiespasmódica, la reducción de las náuseas y los vómitos inducidos para la quimioterapia, así como la estimulación del apetito. Si ustedes se preguntan por qué la cannabis causa monchis o causa esta apetencia a los carbohidratos, se debe exactamente por esta molécula que es el delta 9 tetrahidrocannabinol, el THC. Mientras que tenemos la otra, el otro, digamos, como consentido de los cannabinoides, que es el CBD, que tiene efectos indirectos sobre el receptor CB2 y que afecta un número significativo de objetivos terapéuticos o fisiológicos,
incluidos algunos canales iónicos de las neuronas, de las células y receptores y algunos procesos enzimáticos. La investigación indica que el CBD tiene efectos antiinflamatorios, antieméticos, antipsicóticos, ansiolíticos y anticonvulsivos, dando como resultado una aplicación bastante heterogénea de esta sustancia en nuestros pacientes. Es muy importante que sepan, porque no todos, ni los médicos ni los pacientes lo conocen, que estos cannabinoides no se activan hasta que no se calientan, y el calor llevado a un punto de descarboxilación hace finalmente que se activen estos cannabinoides. Por eso es que la gente tiene que fumar la flor. No se fuma la hoja ni se come la hoja, y la gente piensa que si se encuentra una planta de cannabis o un cáñamo por ahí en la carretera, comiéndose la hoja se va a poner high. Los cannabinoides, como ustedes alcanzan a ver en este slide, se encuentran en esas pequeñas partículas que salen de la flor, que son partículas oleaginosas o aceitosas que van produciendo los cannabinoides. Y estos no se activan, no son psicotrópicos, no son clínicamente activos hasta que no se descarboxilan por medio del calor. Por eso, todos los elementos de la cannabis deben de pasar por un proceso de descarboxilación para ser utilizados en la clínica. Las formas inhaladas, las formas de vapeo, las formas orales, todos estos complementos o compuestos deben pasar por este proceso. Aquí vemos en este slide todos los elementos de fitocannabinoides no psicoactivos que se conocen, desde el CBD, el famoso CBG, el CBC, el CBDB y los otros THCA, THCB, que se consideran los psicoactivos, pero como pueden ustedes observar, interaccionan con el tejido óseo, con la serotonina, con el calcio, ¿sí? Con algunos otros elementos, interferones, incluso células T, como inmunosupresores, antiepilépticos, analgésicos, antiproliferativos, ansiolíticos, etc. Vamos a abordar ahora el tema de los siguientes elementos de la planta, que son los elementos aromáticos de la planta y que en este caso son los que dan este olor característico del cannabis o la marihuana, como lo conocemos nosotros. Hay diferentes tipos de cepas, y dependiendo de este tipo de cepas, pues vamos a ver estos aromas que los terpenos en realidad sirven como mecanismo de defensa para la planta, para que algunos herbívoros que se las quieran comer, o incluso si algún carnívoro se quiere alimentar de esos herbívoros, pues puedan detener el consumo de esta planta y puedan proteger a la planta. Son compuestos orgánicos que se encuentran en la mayor parte de las plantas. Si ustedes se ponen un poquito a pensar en ejemplos, ahí hay un pinito, pero puede ser una naranja, puede ser el aroma de un jazmín, puede ser el aroma de un huele de noche. Esos al final son moléculas aromáticas llamadas terpenos, que repito, son defensa para este tipo de organismos vivos, y importante entender que emiten una cantidad mayor de terpenos para poder atraer a los insectos también, que sirven como polinizadores y favorecer así la reproducción de las plantas. Así es que estas sustancias, aunque parecían que solamente tienen un beneficio a nivel de la planta, se sabe hoy, gracias a la investigación que se ha ido juntando en estos últimos años con el cannabis, que también tienen un alto impacto a nivel clínico. El alfapineno, el linalol, el mirceno, el beta-cariofileno, el limoneno, son terpenos que tienen aplicaciones, como ustedes pueden ver, muy particulares. El mirceno, que es el más característico, que es el olor de la marihuana particular, es un excelente analgésico, un excelente relajante muscular, un gran antibiótico y es un relajante profundamente potente. Así es que la combinación de estos terpenos con algunos aceites isolate o aislados resulta muchas veces un buen elemento para apalancar o para disminuir o mitigar algunos síntomas que no solo lo vamos a obtener
con los cannabinoides solos. Los terpenos fueron separados e identificados por Otto Wallach, que es Premio Nobel de Química Orgánica, en 1910, y en la actualidad se han detectado en la naturaleza más de 15.000 compuestos terpénicos gracias al desarrollo y perfeccionamiento de técnicas analíticas cromatográficas. En las plantas, los terpenos se localizan principalmente en las hojas, flores, frutos y en mucho menor medida en los tallos, troncos y raíces. Es posible que la interacción entre fitocannabinoides y terpenos pueda producir esta sinergia, es decir, potencialice el efecto para mitigar el dolor, la inflamación, la depresión, la ansiedad, el cáncer, etc. Simplemente, como dicen, pues necesitamos hacer más investigación al respecto. El limón, el té verde y otras plantas tienen beneficios para la salud, eso no lo podemos negar. Y seguramente no tenías tú ninguna idea que muchos de estos terpenos provienen y se encuentran también en la planta de cannabis. Y obviamente contienen los mismos beneficios que el té verde, el limón. Las especies aromáticas como el tomillo, el orégano, también contienen terpenos a partir de ciertas concentraciones que inhiben el crecimiento de numerosas bacterias, siendo potentes antimicrobianos y ayudando en infecciones comunes. Esto es de la medicina herbolaria, de la que muchas veces no queremos hablar cuando hablamos de cannabis, porque es una planta que ha estado en un punto ilegal y negro, y sin embargo forma parte de los anales de la medicina herbolaria de nuestro país y de otros países a nivel del mundo muy importantes. Aquí vemos un esquema que no se alcanza a ver muy bien porque son demasiados, donde se mencionan cada uno de estos terpenos y sus aplicaciones dependiendo de dónde se encuentren. Hay algunas plantas como la lavanda, las coníferas, el cilantro, el lúpulo, la manzana, la menta, el enebro, que tienen todas estas indicaciones que ustedes alcanzan a ver ahí en la presentación. Si bien los fitoquímicos, que son las otras sustancias que acompañan al cannabis, no son muy conocidos, pero sí se ha tenido una investigación importante, son estos llamados flavonoides. Los fitoquímicos son sustancias producidas por las plantas que se agrupan en taninos, lignininas y flavonoides. Y en este caso, en el tema del cannabis, me voy a enfocar en hablar de los flavonoides. Los más estudiados, como ven, pues son estos flavonoides y son clasificados en diferentes grupos o subgrupos y tienen propiedades también beneficiosas para la salud. Son ampliamente distribuidos en las plantas y funcionan como pigmentos y moléculas señalizadoras y defensores ante insectos y algunas lesiones. Los flavonoides pertenecen a un grupo de compuestos químicos conocidos como fitonutrientes. Están presentes en prácticamente todas las frutas y verduras y son los responsables del brillo, del color y del atractivo que tengan estos elementos de la naturaleza. Los flavonoides tienen una función muy importante en las plantas en cuanto a su coloración. Producen esta pigmentación amarilla, azul, roja, naranja en flores, en frutas, que atrae de alguna forma natural a animales polinizadores como las abejas. Existen más de 6.000 tipos de flavonoides diferentes que suelen dividirse en 12 categorías de mayor valor alimentario y definitivamente los más comunes son los flavonoles, las flavonas, ¿sí? Y los isoflavones. Se cree que los flavonoides de las plantas tienen efectos antiinflamatorios, antitrombogénicos, antidiabéticos, anticancerígenos y también neuroprotectores. Los estudios de institutos a nivel internacional hacen referencia a otras evidencias que muestran también que los flavonoides pueden mejorar la salud metabólica y la salud cardiovascular de la población. Y muchos de ellos han arrancado investigaciones en lo que sugiere podría ser una nueva vía de control de los pacientes diabéticos a nivel de la glucemia. Las aplicaciones clínicas son varias, como ustedes acaban de escuchar. La medicina tradicional china, la medicina ayurvédica, los polifenoles se usaban a menudo para potenciar la protección de la piel, la función cerebral y los niveles adecuados de azúcar en sangre y presión arterial.
También eran conocidos desde épocas ancestrales como grandes antiinflamatorios y excelentes antioxidantes. La aplicación clínica que más les gusta a algunas de mis pacientes, sobre todo a las mujeres, es la aplicación cosmética como antienvejecimiento debido a estos efectos tan importantes que hay en las células como antioxidantes, repito. Muchos estudios sugieren que los flavonoides podrían ayudar en la longevidad, en el control de peso, en algunas enfermedades cardiovasculares, en el control del azúcar, en la diabetes, en algunos tipos de cánceres y en la neurodegeneración. Hay que tener, si bien pareciera que son indefensos, ciertas consideraciones de prescripción, hablando de lo que son productos de cannabis. Los extractos médicos a base de cannabis tomados por vía oral pueden considerarse medicamentos de acción prolongada. Recordemos, y por eso muchas personas que quieren iniciar el uso de cannabis recreativo o de uso responsable creen que es mucho más fácil comerse un brownie que fumar, cuando la verdad es que es mucho más difícil controlar la dosificación y los efectos secundarios cuando uno ingiere o toma un producto de cannabis. Es mucho más fácil, es mucho más rápido y la eliminación es mucho más rápida también cuando el paciente fuma o vapea productos con cannabis. Otra cosa que hemos ido aprendiendo a lo largo del camino es que los pacientes pueden usar dosis suplementarias y pueden ir alternando entre el cannabis inhalado, el cannabis oral y algunas otras vías, ¿sí?, que no tenemos disponibles dada pues el retraso que tenemos nosotros en medicina cannabinoide en el país, pero que esto le puede ayudar al paciente a poder modular o modificar y cambiar, ¿sí?, los picos y el efecto que se requiere dependiendo el día y dependiendo el grado de dolor o el grado de síntoma que esté teniendo en ese momento. Así es que la medicina cannabinoide, ya lo han escuchado de otros maestros, es una medicina personalizada, es una medicina que requiere de muchísima atención y requiere también que vayamos navegando junto con el paciente de forma paulatina para entender cada cuánto, cómo, cuál es la vía y cuál va a ser esta combinación de séquito o de aislado o qué combinaciones usaremos de todos estos elementos de la planta. La cantidad de aceite, la gelatina, incluso los inhaladores deben de considerarse junto con la cantidad recomendada de cannabis seco inhalado como parte de la cantidad diaria, es decir, tenemos que considerar una dosis total al día dependiendo de la respuesta del paciente y esa dosis total la podemos dividir de acuerdo a las diferentes vías farmacológicas que elijamos para él. Debido a los efectos en la administración oral, inhalada o algunas, el factor de equivalencia no debe usarse para establecer una dosis oral. Esta es una tabla que facilita mucho el entendimiento de qué pasa con los cannabinoides cuando se inhalan y qué pasa cuando se ingieren, cuándo comienzan, cuánto dura, cuál es la dosis inicial y cómo debe absorberse. Más o menos, para que ustedes tengan una idea, el inicio de la actividad inhalada es de 5 a 10 minutos, mientras que si tú ingieres cannabis vas a tardar 1 a 3 horas en que tengas algún tipo de efecto. La duración, sin embargo, es muy corta o corta. Cuando lo inhalas puede ir de 2 a 4 horas, mientras que con una ingesta de cannabis el efecto te puede durar hasta 8 horas. La dosis inicial va a depender mucho de cada paciente y va a depender mucho del tipo de vía que quieras utilizar, y la absorción cuando es inhalado se hace a través de los pulmones y directamente llegando al torrente sanguíneo, mientras que por el tracto gastrointestinal es metabolizado por el hígado, pasa por este citocromo P450 y posteriormente entra a torrente sanguíneo. Vamos a hablar ahora de la seguridad y la tolerabilidad de los cannabinoides. Les había ya comentado que la muerte por cannabis prácticamente es nula. Tanto CBD como THC son bien tolerados y no se conoce hoy ninguna muerte atribuida a su consumo. La dosis letal media en ratas es de 800 a 1900 miligramos por kilo de peso por vía oral, es decir, es una cantidad exuberante lo que les estoy planteando, y no se han registrado ni siquiera en este tipo de animales casos de muerte en estudios
hechos ni en ratas, ni en monos, ni en ningún tipo de animal, tras administrar dosis equivalentes incluso a 9,000 miligramos por kilo vía oral. Sí es cierto que hay que tener en cuenta las comorbilidades para poder identificar si el paciente al cual vamos a llegar es un paciente que va a necesitar realmente de este tipo de terapia, ¿sí? Siempre que vayamos a consumir cannabis, tenemos que tener en cuenta patologías previas que puedan complicar su consumo por la aparición de efectos secundarios. Los pacientes con cardiopatías deben tener cuidado con la dosis de THC, ya que esta genera taquicardia, aumento del gasto cardíaco, hipertensión inicialmente. Para un usuario con alguna cardiopatía podría incluso llegar a ser peligroso el uso de dosis altas de THC. Así es que hay que hacer una buena anamnesis de nuestros pacientes y identificar qué tipo y cuánto y cómo vamos a aplicar estos cannabinoides. Los consumidores con tolerancia generada por el uso continuo, el uso recreativo o adulto responsable de cannabis toleran mejor los efectos directamente relacionados con el THC, que no aparecen con la misma intensidad que en consumidores que son naive o que son vírgenes al consumo de cannabis. Eso también hay que tenerlo en cuenta cuando iniciamos la terapia. No es lo mismo estar en ayunas según la hora del día, el efecto también puede ser variable, la temperatura ambiente puede influir también, el tipo de cannabis o el tipo de planta que se haya elegido también va a consumir y el entorno en donde lo estemos consumiendo, sin lugar a dudas, también contribuye en este tipo de terapia. Las personas que están iniciando en el consumo de cannabis tienen que tener muy en cuenta todas estas consideraciones y nuevamente, como les han repetido varios colegas y varios profesores, start slow, go slow and go slow. O sea, tenemos que ir muy despacio con dosis bajas y considerar que muchas veces basta con una dosis pequeña para poder generar un gran impacto a nivel clínico en los pacientes. Se recomienda utilizar variedades ricas en CBD y diferentes ratios o cantidades de THC y poder incluso ir jugando con esto, ya que el CBD pues resulta mucho más seguro, con menos efectos secundarios prácticamente nulos, y el THC además cuando lo vamos agregando pues ya está un poco, digamos, como protegido, los efectos secundarios se encuentran un poco más protegidos con el CBD. Algunos médicos lo consideran al contrario, muchos de ellos inician con THC como para tener efectos mucho más potentes y van agregando cantidades de CBD dependiendo del tipo de paciente. Este estudio es un estudio que es el estudio Alcance, fue publicado en el Journal Pain en 2015, es el estudio más grande prospectivo de seguridad a largo plazo del uso medicinal de cannabis, utilizado en una población de pacientes con dolor crónico, pacientes adultos, pacientes con dolor no canceroso, no oncológico por más de 6 meses, y se hace un grupo de uso de cannabis con un grupo control. Los pacientes que utilizan la vía de administración, pues que se sentían mucho más cómodos, ellos debían ahora sí que elegir esta vía, ya sea fumar, vaporizar o consumir de forma oral el cannabis. Más o menos el uso que se le dio fue 12.5% de THC, uso promedio de 2 gramos al día, sin aumento de eventos adversos graves versus el control. Los eventos adversos graves registrados realmente fueron muy pocos y no hay una función cognitiva alterada, no hay un cambio en la bioquímica, en la hematología en este tipo de pacientes. Y sí, hubo una mejora significativa en los niveles de dolor, los niveles de ansiedad, los cambios de ánimo y por supuesto un impacto muy benéfico en la calidad de vida. Yo les decía que les iba a hablar un poco de las guías. Realmente el país pionero en hablar de guías, en definir qué tipo de paciente es candidato al cannabis es Canadá. Y uno de los colegios que se ha postulado como los principales en las guías de manejo de pacientes con cannabis es el Colegio de Médicos Familiares de Canadá. Y les muestro simplemente y a forma de resumen cuáles son las cosas que ellos toman en cuenta para no elegir a un paciente o para definir que un paciente no es el paciente apropiado para cannabis y aquellos en donde se debe autorizar con precaución. Los voy a mencionar muy rápidamente.
aquellos pacientes que son menores de 25 años, porque sabemos que el cerebro deja de desarrollarse, o por lo menos en su capacidad mayor, de los 9 a los 25 años. Y sabemos que hay demasiada evidencia donde pues el cannabis o el consumo de cannabis recreativo o de uso irresponsable, porque ahí estamos hablando de menores, de pediátricos, ¿no?, puede llegar a tener un efecto deleterio en la cognición de los pacientes principalmente. Tampoco es apropiado en pacientes que tienen un historial fuerte o un familiar con psicosis o con una enfermedad mental grave. Recordemos que el THC es psicoactivo, actúa principalmente en el cerebro y muchas veces esto puede ser detonante o desencadenante de psicosis, de crisis de ansiedad, de cuadros depresivos graves. También debemos tener cuidado con pacientes que ya consumen cannabis de forma habitual y que tienen un trastorno por uso de sustancias. Tratar a un paciente polisubstancias o con consumo de alcohol, cocaína, cannabis, morfina, etcétera, suele ser muy difícil en general, pero cuando quieres intentar con ese tipo de terapias, a veces los pacientes llegan a abusar un poco. Entonces, los canadienses recomiendan siempre hacer un muy buen screening de estos pacientes. De hecho, hay cuestionarios específicos que te dicen qué tanta predisposición o riesgo tienes de tener un probable trastorno por abuso de sustancias. Si hay pacientes que tienen una enfermedad respiratoria o cardiovascular, incluyendo angina de pecho, enfermedad vascular periférica, arritmia. ¿Por qué? Porque sabemos, como les he explicado, que los efectos que tiene THC principalmente sobre estos sistemas pueden llegar a ser peligrosos. Mujeres embarazadas o que planean estar embarazadas o amamantando son pacientes que evidentemente no se tocan con el cannabis. Debemos de autorizar pacientes con precaución en aquellos que fuman tabaco por el riesgo de aumentar mucho más esta combustión y este daño pulmonar, en aquellos que tienen factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y que son grandes consumidores de alcohol o están tomando sedantes. Health Canada hace una guía similar y estas, repito, son las guías que probablemente estén dictando a nivel mundial lo que se debe de hacer con los pacientes. Y prácticamente, sin querer ser repetitiva, y ustedes pueden revisar con todo cuidado la lámina después, dice exactamente lo mismo, ¿no? Tener cuidado con el historial, con la enfermedad mental, con el tema cardiovascular, con las embarazadas, etc. Resumiendo el tema de eventos adversos, los eventos adversos más comunes son somnolencia o fatiga, que en el caso de algunos pacientes es lo que buscan con la resolución del insomnio, pero también pueden provocar mareo, boca seca, tos, flema en el caso de ser fumado, ansiedad, náuseas, efectos cognitivos. Y la mayoría de estos eventos adversos o efectos secundarios están relacionados con el THC y dependen de la dosis. Así es que, como bien he repetido, hay que comenzar bajo, ir despacio para poder mitigar los efectos. Y combinar de preferencia CBD con THC para reducir aún más los efectos secundarios del THC. Y bueno, ¿cuáles son las limitaciones actuales que tenemos con el cannabis hoy día? Pues lamentablemente habíamos estado en un tema ilegal por mucho tiempo. Fuimos un grupo de médicos que no podían trabajar abiertamente con sus pacientes, pese a que es, repito, medicina herbolaria tradicional. Y esto ha mermado mucho la cantidad de ensayos clínicos que se tienen. Sin embargo, conforme se avanza la regulación, la legislación en los países del mundo, pues la información con respecto al cannabis pues va generando cada día pues más luz y más esperanza en muchos pacientes y en sus familias. Yo considero que el futuro del cannabis medicinal va empezando. Estamos a punto de tener un reglamento, estamos a punto de ver nacer la medicina cannabinoide en México, y todos nosotros que nos dedicamos hoy día a eso estamos sumamente entusiasmados por poder tener la data suficiente para proteger y beneficiar a todos nuestros pacientes. Así es que esto va a seguir avanzando. Hoy más de 36 países, ahí hay un poquito de retraso porque siguen agrupándose y siguen sumándose al uso de cannabis medicinal en todo el mundo, y
pues cada vez, repito, tenemos más ensayos clínicos con nuevas aplicaciones terapéuticas con todas estas moléculas que hoy les he platicado. Muchísimas gracias.